Estamos de vuelta en esta mañana de lunes 20 de enero, 10 de la mañana con 35 minutos. Esto es puranoticia.cl en este día de la investidura de Donald Trump, presidente número 47 de los Estados Unidos. Escuchábamos recién claramente ahí a Guillermo Horstman cómo nos entregaba una visión de la importancia de lo que se espera justamente de este nuevo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca, un Donald Trump 2.0. Y para continuar con esta transmisión de este día lunes, ya se nos une un hombre de la casa también, Fernando Wilson, analista académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Wilson? Bienvenido a puranoticia.cl. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, mira, le vamos a pedir a nuestra sala de dirección, efectivamente, porque a las 10:15, hora chilena, tenía que partir un servicio religioso en la iglesia de San John, donde partía, posterior a ello, Trump va a ser recibido en la Casa Blanca por el mandatario saliente. Ahí tenemos imagen de nuestra señal internacional de la cadena Telemundo, donde podemos escuchar lo que está pasando justamente. A ver, escuchemos el audio internacional a nuestra sala de dirección que dice Telemundo en este minuto. Lo encontró. ¡Qué suerte! Con el café todavía un poco templadito. Bastante helado. Bueno, oye, Fernando, mientras vamos viendo lo que va pasando justamente ahí en Washington, cuéntame, ¿cómo se ve este Trump 2.0? ¿Cómo se escucha? ¿Qué se espera de la llegada de Donald Trump nuevamente por segunda vez a la Casa Blanca? A ver, hoy día comienza el cambio de tiempo, digamos, un Trump que fue particularmente duro con Biden y con los demócratas respecto a lo que él pensaba era un pésimo gobierno. Bueno, ahora es con guitarra, es decir, ahora tiene que comenzar a hacerse cargo él de los desafíos que está teniendo y va a tener que comenzar a producir resultados. Entrada en vigor del cese al fuego en Gaza, que por tenue que sea, ya hay 3 rehenes liberados, lo cual claramente se puede anotar una buena partida. Pero tiene el desafío, por supuesto, de mantener esta situación en funciones y conseguir que un proceso de estas características siga avanzando. Y en plano internacional, el gran desafío, por supuesto, es conseguir un cese al fuego en Ucrania tras la invasión rusa. Situación que todo indicaría no estaba avanzando tan bien como el proceso de respecto a Hamas y el Estado de Israel. También tiene, el desafío de la inflación interna y el tema de la migración. Ahora va a tener que comenzar a producir resultados. Ha nombrado personas duras. Veamos qué es lo que ocurre. Marco Rubio, David Claver Carone, respecto a América Latina y particularmente respecto a la frontera con México. Wilson, cuando tú dices personas duras, ¿a qué te refieres? Básicamente son liderazgos que pertenecen a la ala dura del Partido Republicano, personas orientadas claramente a implementar políticas de acción, no de negociación o de debate, y los cuales tradicionalmente han tenido perspectivas muy, muy críticas respecto a lo que son las ambiciones políticas de otros mandatarios de la región. No deja de ser profundamente llamativo que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, no esté invitada hoy día al cambio de mando. Por lo tanto, ahí tú ya comienzas a notar cómo se viene pesada la mano respecto a lo que Trump y buena parte de los norteamericanos que lo eligieron, consideran es una actitud cómplice del gobierno mexicano respecto a la tolerancia a los migrantes ilegales de América Latina que se están filtrando a través de la frontera en dirección a Estados Unidos, generando de esa manera un desafío y un punto respecto a cómo actuar y cómo interpretar y cómo manejar la situación. Bueno, en imagen estamos viendo en vivo en este minuto cómo justamente está ahí la caravana de Donald Trump llegando a donde se está realizando un oficio religioso y de ahí continuar. Dentro de la historia de los presidentes de Estados Unidos, Fernando, tenemos que, en Estados Unidos hay 2 partidos, demócrata y republicano. O hay un presidente demócrata o hay un presidente republicano. Y así se han ido dividiendo los cargos de un lado para otro, ¿no? A ver, en derecho estricto existen más partidos.
Incluso hay hasta un pequeño partido comunista norteamericano. Lo que pasa es que ninguno de ellos consigue los pesos territoriales para ser relevante en términos del gobierno federal. Pero a nivel de estados, en los congresos estaduales, tú sí tienes una presencia bastante más activa, bastante más variopinta, que varía mucho de un estado en otro, de distintos grupos que tienen agendas políticas normalmente de tipo más bien local. Ahora, el sistema bipartisano norteamericano en general ha tendido a consolidar una mirada en la cual las negociaciones tradicionalmente han sido posibles y el trabajo, podríamos decir hasta la administración Obama, en que se polariza y se quiebra el ánimo de negociación en la Cámara de Representantes sobre todo y en buena medida en el Senado, en general ha servido como un mecanismo para proveer estabilidad. Son tradicionalmente liderazgos políticos muy consolidados. El presidente de la República normalmente es una persona que viene del Senado, que viene de cargos políticos de muy alta responsabilidad y que se ha desarrollado a través de muchos años. Eso naturalmente ha ido cambiando en el último tiempo. Donald Trump es una figura que llegó desde fuera de la política. Él mismo consideraba que no iba a llegar al final de las candidaturas del Partido Republicano en su primer gobierno, y luego, bueno, una serie de situaciones particulares y en especial, digamos, el mal manejo de la campaña de Hillary Clinton lo llevó a ganar y a crear al monstruo que estamos viendo hoy día. Bueno, y son fenómenos que no solamente se ven en Estados Unidos, sino que se repiten en otra parte del mundo. El mismo caso de Milei aquí en Argentina. Mira, pero revisemos. Mira, por ejemplo, en el año 77 hasta el 81, el presidente que recién falleció hace muy poco tiempo, Jimmy Carter, demócrata. James Carter, claro. Claro, demócrata. Después, Ronald Reagan, también un actor, no un político tradicional, pero en este caso republicano, asume... Sí, es que Reagan tenía una historia política importante porque había sido el presidente del poderosísimo sindicato de actores norteamericanos y después había sido gobernador de California. Es decir, Reagan no era un actor clase B que llegó. Lo que pasa es que el tipo desde muy temprano descubrió una beta política que ejerció primero, como te digo, desde el sindicato de actores norteamericanos y después llegó a la gobernación de California. Entonces, de alguna forma era un hombre que, si bien no pasó por el Senado, tenía una carrera política muy contundente y además tenía una comprensión intuitiva de lo que al pueblo norteamericano le interesaba. En ese sentido, y por favor no quiero comparar los estilos de política, pero en ese sentido en específico sí es parecido a Trump, porque mientras la administración de Carter se concentró esencialmente en temas más bien que le preocupaban a las élites de la costa este, Reagan fue capaz de conectar con la sociedad americana. Hoy día no muchos se acuerdan, pero precisamente instauró una serie de reformas económicas que en su momento fueron llamadas las Reaganomics, que precisamente generaron un crecimiento importante después de una década de relativo estancamiento como fue la década del 70, también con bastante inflación. Se ve en pantalla a Donald Trump llegando, mira. Reagan, claro, ahí va entrando Trump y su esposa Melania, digamos, a la casa. Entiendo que esto es una visita a la Casa Blanca donde protocolarmente se les entrega, hay un servicio religioso y posteriormente se les entrega el control de la casa. Pareciera ser que es un sacerdote anglicano, por lo que se ve por el cuello Borgoña, digamos, el cuello púrpura. Bueno, ahí justamente ingresa Donald Trump junto a su esposa, imagen en vivo que estamos viendo a través de puranoticia.cl, cuando son exactamente ya las 10 de la mañana, nos quedan 15 minutos, 16 minutos para las 11 de la mañana. Bueno, después de Ronald Reagan asume George Bush, otro republicano, porque Reagan republicano, Bush republicano, claro, igual que Trump. Que había sido su vicepresidente. Entonces, impedido de postular un tercer periodo, Reagan delega en su vicepresidente, que es rápidamente electo. Y ahí es donde se produce el quiebre, porque tras el fin de la Guerra Fría, viene el famoso cartel y la famosa frase es la economía estúpido, mientras George H. Bush padre, que también falleció hace algunos años atrás, se preocupaba de la posición de Estados Unidos en el mundo tras el colapso de la Unión Soviética, digamos,
aspirante William Jefferson Clinton, un político joven, digamos, se le metía por los palos ofreciendo de alguna manera reducir las Fuerzas Armadas, reducir el compromiso internacional y enfocar todo ese gasto al desarrollo interno. Y ahí tú tienes los dos periodos, digamos, bastante particulares de Bill Clinton, digamos, caracterizado entre el año 93 y el año 2001. Ahí recuperan los demócratas con Bill Clinton. Pero luego viene Bush chico o Bush hijo, ¿cierto? Nuevamente republicano, toma el poder el 2001. Y le toca el golpe que representa los atentados de las Torres Gemelas y el cambio completo de foco de Estados Unidos, digamos. Eso es un parteaguas a nivel histórico nacional norteamericano, porque por primera vez Estados Unidos tiene que asumir que ya no va a poder ser un país aislado del mundo. Tiene que comprender que su condición, su calidad de vida y su condición interna solamente puede sobrevivir y continuar si es que es un gran actor internacional, por lo menos para precaver sus acciones internas. Recordemos que ahí se produce en el mismo octubre del 2001 la invasión a Afganistán y el 2003 la invasión a Irak, generando de alguna manera un proceso que termina solamente este gobierno, que termina hoy día, cuando Biden, en una forma desastrosa del año 2022, saca a las fuerzas norteamericanas, perdón, 2022, saca a las fuerzas 2021, perdón, norteamericanas de Afganistán en una retirada que solo puede ser calificada como desastrosa. Estamos junto a Fernando Wilson a través de puranoticias.cl. Bueno, Fernando, justamente cuando uno de los últimos presidentes, porque a diferencia de nuestro país, en Estados Unidos un presidente puede ser reelecto por un periodo, o sea, un presidente puede estar 8 años continuos. Los últimos presidentes que se logran reelegir en Estados Unidos son George W. Bush, y republicano, y Barack Obama, porque de ahí empieza el 1-1. Lo que pasa es que ahí entra a tallar el liderazgo disruptivo e inesperado de Trump, que descoloca completamente a quien debió ser la sucesora natural de Obama, que era Hillary Clinton. Hillary Clinton tenía el currículum perfecto para haber sido presidenta norteamericana, secretaria de Estado, senadora, primera dama, etc. Y habría sido probablemente una muy buena presidenta. Pero el problema es que representa un estilo de hacer política claramente concentrado en la costa este norteamericana, en la alta política, en las relaciones internacionales y sobre todo en las transacciones de poder a nivel de foggy bottom, es decir, los centros de lobby del propio Washington. Trump tuvo la habilidad de comenzar a detectar a través del uso de Big Data que la sociedad norteamericana desde la crisis subprime claramente tenía un perfil de empobrecimiento y frustración respecto a acceso a bienes sociales que se volvía sencillamente crítico. Y en esa situación comenzó a hablar nuevamente, como hizo Clinton en su momento, a la masa, a la base social norteamericana, ofreciendo soluciones a sus problemas concretos: empleo, crecimiento económico, desarrollo, etc. Cosa que, recordemos, y siendo sincero, consiguió de manera brillante durante los 3 primeros años de su gobierno. Después le cayó la pandemia encima, a la que al principio trató de negar, generó una serie de escándalos y finalmente terminó entregándole el poder a Joe Biden, quien... Recordemos que Biden en su primera candidatura siempre dijo que él iba a gobernar un solo periodo, debido a su avanzada edad. Entonces, para el ciudadano norteamericano tampoco era, entre comillas, casarse con S y con Z con un liderazgo alternativo, sino que básicamente elegir un líder de transición. El gobierno de Biden, no fue satisfactorio, no logró contener la inflación, gastó $800 mil millones en paquetes de recuperación económica que consiguieron. La economía norteamericana está particularmente boyante, pero no ha conseguido enfriarla en el sentido de contener la inflación, hacer que suban los salarios, y se produce una crisis de liderazgo brutal que
llevó a que los americanos, una sociedad no acostumbrada a la inflación, el último brote inflacionario grave que ellos tuvieron fue a finales de la década del 70, enfrente un problema, la paradoja de la inflación, que es particularmente dura. Una cosa es contener que los precios no sigan subiendo, otra cosa es que el ciudadano norteamericano está convencido que contener la inflación es que vuelvan al precio que tenían con anterioridad. Y eso, claro. eso el ciudadano norteamericano nunca se lo perdonó a Biden. Ahora, y el tema etario, Fernando, también no es menor, porque Biden tiene 82 años, ya es una edad, pero Donald Trump asume que es el presidente número 47 en asumir en nombre, pero asume el periodo número 60 dentro de la estructura norteamericana y asume con dentro 78 de la estructura americana. A ver, ahí entran a tallar dos factores. Primero, naturalmente, en el mundo de hoy hay un nivel de, por decirlo de alguna forma, de retención de capacidad de edades avanzadas que no existía con anterioridad. Recordemos, por favor, que en la década de los 70 una persona de 78 años era un anciano terminal, digamos, alguien que ya no tenía control. Hoy día es una persona que está plenamente vigente y en uso de sus condiciones. El gran problema que enfrentó Biden fue más bien que después de un brillante discurso de Estado de la Unión, los demócratas se confiaron y precipitaron el desastroso debate de junio, en el cual Biden realmente se lo vio totalmente descolocado, perdido, con expresiones incomprensibles, que marcaron un peldaño brutal de pérdida de confianza. Me atrevería a decir que hasta ese debate, que era perfectamente innecesario porque ninguno de los dos candidatos era todavía consolidado por los partidos, es decir, fue exóticamente un debate de precandidatos, generó el colapso de su candidatura. Luego a las 4 semanas distantes, posteriores, digamos, llega la candidatura de Kamala Harris, que siempre se supuso que iba a ser la sucesora, pero que al no marcar en las encuestas y al haber tenido un paso relativamente deslucido por la vicepresidencia, no estaba recibiendo apoyo económico, y político para ser candidata. Biden iba a ir por un segundo término, violando su propia promesa y su propia compromiso. Le devolvió la esperanza al cuerpo a los demócratas, pero la verdad sea dicha, en ningún momento logró superar a Trump en las encuestas, digamos. Ahora, Kamala Harris, también. ¿tú crees que Claro. efectivamente Kamala Harris, en el fondo, más que no prender en la encuesta, fue en el fondo ella quien pierde el lugar para los demócratas o Trump se lo gana? Porque siempre la pregunta está: ¿quién gana? Si es que gana Trump o pierde Harris. A ver, es que en este caso el triunfo fue tan lapidario que se dan ambas situaciones. Trump, por un lado, logró consolidar su victoria, y por el otro lado, Kamala Harris nunca logró, más allá de la prensa y algunos circuitos específicos de cajas de resonancia intelectuales, tener realmente una capacidad de penetración. Si tú revisas la cartografía electoral norteamericana, puedes ver que existe prácticamente un mar rojo de victoria republicana, digamos, a nivel de condados, lo que en Estados Unidos vendría siendo las provincias, y con algunas manchitas azules. Entonces, ¿qué serían las victorias de Kamala Harris? Kamala Harris llegó a perder estados absolutamente demócratas, digamos, y se mantuvo como moderadamente competitiva solamente gracias a California, pero en términos estrictos, la verdad es que perdió de manera atronadora. Y si es que uno hace, obviamente todos somos generales después de la batalla, digamos, pero si uno hace una suerte de autopsia a su campaña, tú puedes notar claramente que ella se concentró en temas de identidades. Y lo que la terminó de sepultar fue que concentró las últimas 2 semanas de su campaña en el tema del aborto libre. Ese es un tema de identidades para los norteamericanos. No se trata de un tema que dividiera la opinión, sino que perdió la oportunidad de hablar lo que realmente la ciudadanía norteamericana quería, que eran empleos y crecimiento económico. Es decir, un tema que en Estados Unidos es percibido como de élite, de las costas, le quitó el espacio al verdadero tema que el ciudadano norteamericano quiere, que es cómo volver a tener crédito para comprarse una casa y un auto, trabajo estable y permanente, y un control de la inflación. Es decir, perdió completamente el foco. Y ahí hay que reconocer que Trump tuvo un éxito
que nadie puede discutírselo, con la selección de su combinación a vicepresidente. El senador J.D. Vance es una figura de hombre autofabricado, hombre que derrotó el destino, que provenía de la clase trabajadora de Pensilvania, de un origen brutalmente deprivado. Su mamá fue víctima de las drogas, en situaciones brutales, y el tipo logra no solamente salir del hoyo, digamos, sino que al mismo tiempo conseguir una cadena académica brillante, luego lanzarse a las inversiones, tener un éxito financiero descomunal y finalmente ser electo representante y senador, muy joven. Entonces, él tiene un libro, Hillbilly Elegy, que incluso es serie en Netflix, que narra por decirlo de alguna manera, sí se puede salir. Es una persona que vendría de unos estratos muy bajos, es de lo que en Estados Unidos se llama basura blanca, white trash, y sin embargo logra doblarle la mano al destino y logra salir. Cuando lo incorpora, el discurso de Vance en la convención republicana en Milwaukee a mediados de año fue brillante, y me atrevería a decir que, sin quitarle potencia a la candidatura de Trump, J.D. Vance logró aportar poder. Y ciertamente es un candidato, por favor, está todo en veremos, pero es un candidato muy potente para poder ser una combinación absolutamente. Es un tipo que tiene todo. Ahora, bueno, queda por verse si es capaz de correr la carrera, pero llegó con las mejores zapatillas, el mejor currículum, la mejor situación a la pista, y por lo tanto está en unas condiciones formidables para poder competir. Eso en un escenario que también le pasa a muchas de las izquierdas socialdemócratas occidentales, en que el Partido Demócrata está sin candidatos. Es decir, no tienen un reemplazo a quien comenzar a preparar para competir está como la centro-izquierda chilena. No solo chilena, occidental completa, porque, a ver, las izquierdas occidentales tomaron la idea de las minorías, las identidades y las disidencias, dando por sentado una serie de condiciones que luego la pandemia nos demostró que no eran permanentes. Abandonaron los campos de los derechos sociales, el campo del crecimiento económico, el campo de la creación de riqueza, y se concentraron en los intereses de las minorías y de los grupos de las élites intelectuales. En una situación así, claramente los liderazgos que promueven esos planteamientos se convierten en figuras que no llaman a la gran masa. De alguna forma tú lo ves, por ejemplo, en el caso norteamericano, lo que fueron los acampes, las tomas de los campus universitarios por el tema de Palestina, de Gaza, a mediados de año. Universidades de élite como Columbia, Stanford, Yale, se tomaron los campus, acamparon, etc. Para el norteamericano medio, la enorme mayoría de los norteamericanos no va a la universidad, solo el 5% de la población norteamericana va a la universidad. Increíble. El americano medio, que es el self-made man, el tipo que comienza a trabajar apenas sale del colegio, muchos de los cuales apenas van a la secundaria, o sea, apenas terminan cuarto medio, no tienen las oportunidades para estudiar. Las universidades en Estados Unidos son impagables, es decir, la única forma de ir es con beca. Y de repente se encuentran con que estos chiquillos privilegiados de élite se toman la universidad, no estudian, no aprovechan la enorme oportunidad que tienen por un tema que para el americano medio es absolutamente ajeno. Entonces el tipo que está manejando el furgón de delivery de Amazon, o el tipo que está manejando el taxi, o el chofer, el conductor del metro, o la cajera del supermercado, ve a esta gente y claramente se siente completamente ajeno y completamente rechazado por ellos. Me atrevería a decir que ese es el combustible que llevó a Trump al gobierno, es decir, un tipo que habla en simple y directo: vamos a hacer crecer la economía, vamos a sacar a los inmigrantes ilegales, vamos a amenazar a China, que si sigue exportando el precursor del fentanilo, les vamos a bloquear las ventas económicas. Es decir, de alguna manera habla en claro, medidas concretas. O sea, en el fondo toma la rabia, la impotencia del pueblo norteamericano. Absolutamente, una rabia que la socialdemocracia, en este caso el Partido Demócrata norteamericano, no solamente no toma, sino que no logra comprender siquiera que existe. Atrapado en temas de identidades, atrapado en temas que le interesan solamente a los sectores más instruidos, más educados, que se convierten en una cámara de eco. Fernando Wilson, oye, el análisis que tú nos haces y nos ayudas justamente a entender por qué
llega un Donald Trump 2.0, ¿por qué nuevamente llega este hombre bastante polémico? Y efectivamente puede ser la rabia, puede ser la impotencia y justamente la poca visión que han tenido los demócratas para poder entender o darse cuenta de lo que efectivamente está pasando en los Estados Unidos. Fernando, vamos a estar contigo, tenemos entendido que nos tienes que dejar en unos minutos y ya volvemos, Exactamente. ¿No? Exactamente, tengo ahora que hacer algunas labores académicas, digamos, pero volvería en aproximadamente una hora más, digamos, después de que chequee unas cosas de preparación de cursos para este próximo 2025. Porque técnicamente, en términos académicos, seguimos en el 2024. Así es. Bueno, Fernando, nosotros despedimos a Fernando, ustedes ahí, a la Guaite. Allá viene una nueva hora de noticias. Hacemos una pausa comercial y estamos de vuelta aquí en punanoticia.cl.